Hola a todos, muchas gracias por la invitación al Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Mi nombre es Octavio Gómez Escudero, soy presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad y expresidente de la Asociación Mexicana de Gastro, y me han invitado a hablar el día de hoy de cómo se enfoca o se ve al paciente con diarrea crónica. Hay que empezar diciendo que diarrea crónica es una condición que es sumamente común. Se define como disminución en la consistencia fecal o un aumento en el número de las heces por arriba del promedio basal que tiene el paciente y que tiene una duración de más de 4 semanas. Es un problema que es relativamente común, tiene una prevalencia entre 3 y 5% de la población adulta, y es importante no confundir con pseudodiarrea, de manera que hay que hacer un poco de énfasis en el hábito del paciente. Pseudodiarrea es aquel hábito intestinal de consistencias normales que es inapropiadamente frecuente para el paciente. Entonces siempre hay que preguntar cuál es el hábito intestinal histórico y si esto le ha cambiado. Diarrea crónica tiene muchos mecanismos fisiopatológicos, una de estas entidades que es muy heterogénea. Tenemos, por ejemplo, la diarrea osmótica, que es aquella en la cual hay una brecha osmótica media entre los electrolitos fecales y la osmolaridad, y algunos ejemplos de este tipo de diarreas, mala absorción de carbohidratos, sorbitol o bien el uso de algunos laxantes. La diarrea secretora es aquella en la cual la osmolaridad es dada por los electrolitos que son secretados en la luz intestinal, y algunos ejemplos son medicamentos secretagogos como los utilizados en estreñimiento como lubiprostone o linaclotide, todas aquellas colitis microscópicas y algunos tumores neuroendocrinos y enteropatías diabéticas. Malabsortiva, pues es aquel trastorno que afecta los mecanismos de digestión y absorción. Pues y hay un grupo grande de padecimientos que incluyen trastornos en páncreas, enteropatías y algunas infecciones y diarrea por ácidos biliares. Dentro de las diarreas inflamatorias son todas aquellas que tienen un componente inflamatorio de la pared intestinal o de la pared del colon. Este componente inflamatorio puede ser macroscópico o microscópico. Esto es claramente relevante para los que están tomando este curso, ya que varias de las enfermedades microscópicas pueden de pronto confundirse con enfermedad inflamatoria intestinal e incluso algunas pueden ser precursoras. Aquí entonces hay un daño estructural macro microscópico y incluye enfermedad inflamatoria intestinal, enterocolitis microscópicas y algunas otras causas como infecciones o colitis isquémica. Finalmente, hay muchas enfermedades que pueden tener mecanismos múltiples, ¿no? Alteraciones en la motilidad, disbiosis, mecanismos autoinmunes, de manera que el que tengan un mecanismo no necesariamente excluye que el paciente pudiera tener un segundo mecanismo implicado, y eso radica la complejidad del paciente con diarrea crónica. Dentro de las características clínicas podemos establecer algunas diferencias tanto en el mecanismo fisiopatológico como en el sitio de origen. Las diarreas que son inflamatorias, y aquí la divido en tres grupos, que es inflamatoria, malabsortiva y funcional. Realmente hay muchas clasificaciones de diarrea, pero esta es una que engloba la mayor parte de las causas. Una diarrea inflamatoria es aquella en la cual hay inflamación macromicroscópica. Y aquí clínicamente podemos ver volumen variable. Si ocurre más en colon, pues es volumen pequeño. Si es el problema de intestino delgado, el volumen va a ser mayor. Se asocia más a dolor, urgencia, y es la típica que se asocia a una calprotectina fecal elevada. La diarrea malabsortiva típicamente afecta intestino delgado, va a dar volumen grande. Esta diarrea que se asocia a atorrea, lientería, creatorrea, flotantez, que son diarreas explosivas con pérdida de peso, anemia y datos que sugieran malabsorción, un volumen corpuscular medio elevado, o por ejemplo alteraciones en las cuentas, por ejemplo, plaquetarias o visitopenias si hay deficiencia de vitamina B12. Y la diarrea funcional es aquella que no entra dentro de ninguno de las otras dos categorías, está englobada dentro de los criterios de Roma, y son síntomas que típicamente son postprandiales, no hay síntomas de alarma, no despierta al paciente los síntomas en la noche. Dentro de la diarrea clasificada de acuerdo al sitio de origen, la de intestino delgado, que son de las enteropatías, pues son volumen grande con datos de malabsorción, o sea, esas diarreas explosivas con atorrea y entería. La de origen pancreatobilar probablemente es la que se asocia a peor grado de atorrea, y las enfermedades del colon son volúmenes generalmente de diarreas acuosas asociadas a mucha urgencia, tenesmo, y en algunas ocasiones puede haber también urgencia. Ciertamente hay muchas claves en la historia clínica que hay que poner énfasis. Muchas de estas claves nos pueden dar una pista de dónde se encuentra el problema. Por ejemplo, los pacientes que tengan historia familiar de diarreas, pues hay que pensar, además de enfermedad inflamatoria intestinal, en enteropatías autoinmunes, enfermedad celíaca o en cáncer colorectal. Dentro del lugar de origen y viajes recientes, pues hay que tomar en consideración que hay ciertas infecciones que son endémicas. Todas aquellas personas que tienen diarrea que viven cerca de la costa hay que considerar es subtropical. Historia personal de alergias o atopia, pues todas las condiciones eosinofílicas, incluyendo enteritis, colitis eosinofílicas. Esta es bien importante, que es la revisión de todo el uso de medicamentos, ya que hay un arsenal bien importante de medicamentos que pueden asociarse a diarrea, y que muchas veces hay que excavar en la historia clínica porque el paciente no necesariamente nos lo dicen, y algunos de esos pueden predisponer para algún subtipo de diarrea en particular. Por ejemplo, el uso previo de antibióticos pueden predisponer a diarrea por clostridioides difficile. El uso, por ejemplo, de algunos antihipertensivos como olmesartán, se ha descrito que pueden ocasionar enteropatías parecidas a enfermedad celíaca. Si el paciente tiene diabetes, pues bueno, hay que considerar tanto enteropatías diabéticas como efectos secundarios de algunos medicamentos. Dentro de las cirugías previas que pueden alterar la fisiología o la anatomía del tubo digestivo y ocasionar diarrea, pues son
básicamente la colistectomía, que se asocia a diarrea por ácidos biliares, las gastrectomías, las cirugías bariátricas que pueden ocasionar síndromes de vaciamiento gástrico acelerado, o estas cirugías que cada vez se hacen menos, en las cuales las asas ciegas, como las gastroenteroanastomosis, podían asociarse a sobrecrecimiento bacteriano. Esa es una que es muy común, al menos acá en México, infecciones gastrointestinales previas, y bueno, siempre que el paciente era previamente sano y empieza con síntomas después de una infección gastrointestinal, hay que contemplar sobrecrecimiento bacteriano, que no hayan desarrollado una enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo enfermedad celíaca, o diarreas funcionales o síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Si se asocian con alimentos, pues no solamente intolerancias, sino deficiencias enzimáticas, hay un grupo grande de alimentos que pueden inducir síntomas en colitis o enterocolitis microscópicas y alimentos contaminados. Y finalmente, si el paciente tiene historia de pancreatitis previa, pues pueden tener o desarrollar insuficiencia pancreática. Esos son algunos de los mecanismos de daño por medicamentos. Este es un subgrupo muy particular. Recordemos que no todos los medicamentos ocasionan el mismo grado de daño ni el mismo efecto. Algunos pueden ocasionar malabsorción, otros pueden ocasionar disbiosis, otros pueden ocasionar alteraciones en la secreción intestinal, otros pueden ocasionar dismotilidad, otros pueden o inducen o tienen mayor riesgo de enteritis microscópica. Ese es un grupo importante, ¿no? Los pacientes con inhibidores de bomba de protones, inhibidores de recaptura de serotonina, antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, algunos también pueden asociarse a desarrollo de enfermedades eosinofílicas, y este es un grupo grande que es el de daño mucoso macroscópico. Son aquellas enteritis por medicamentos, y no solamente pensar en los antiinflamatorios no esteroideos, sino en muchos medicamentos que utilizan en quimioterapia, perdón, en oncología, como quimioterapia, radioterapia, y aquí está todo el armamento nuevo que utilizan los oncólogos, que son la inmunoterapia, los inhibidores de los puntos de control inmunológico y la terapia blanco, que ese es un punto bien importante, ya que esta es una enfermedad que, bueno, hasta hace unos 10 años no la conocemos, una de estas enfermedades emergentes que aparece cuando aparecen nuevos medicamentos. Otros factores de riesgo asociados a medicamentos, antibióticos y el riesgo de clostridioides difíciles. Esas son las razones de momios con diferentes grupos de antibióticos. Vean aquí, por ejemplo, clindamicina es el que se asocia a casi 47 veces más riesgo. Ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de bomba protones, inhibidores de recaptura de serotonina, se asocian a mayor riesgo de colitis microscópicas, incluyendo colagenosa, linfocítica, y eso está en relación tanto con uso reciente como en uso prolongado de más de 12 meses. Estas son las razones de momio para el desarrollo de estas enfermedades. Y este grupo o de enfermedades emergentes, también las enteritis asociadas a inhibidores de angiotensina, descrita por el doctor Alberto Rubio hace algunos años con olmesartán, es una enfermedad que se parece mucho a enfermedad celíaca. Algunos pacientes pueden tener HLAs de Q2 o de Q8 positivos. La gran mayoría tiene serología celíaca negativa, pero el aspecto histológico de la mucosa del tubo digestivo con atrofia y linfocitosis intraepitelial es muy parecida a la enfermedad celíaca, y el tratamiento es quitar el inhibidor de angiotensina, que, como les he dicho, el que más asocia es olmesartán, pero hay también descripción con los demás. Después tenemos a las enteropatías, y aquí pues hay para todos los gustos, ¿no? Hay enteritis autoinmunes, enteritis por medicamentos, infecciones, enfermedades infiltrativas y neoplásicas y causas misceláneas. Entonces, cuando hablamos de enteropatías, podemos estar hablando no únicamente de enteritis microscópicas o de enfermedad de Crohn, enteritis autoinmunes, sino una playa de enfermedades que pueden dar diferentes manifestaciones. Y con las enfermedades del colon ocurre lo mismo, ¿no? No todo es CUS y enfermedad de Crohn o colitis microscópicas, que son las que pensamos casi siempre. Pensemos siempre en efectos secundarios de medicamentos, pensemos también algunas infecciones, tanto inmunocompetentes como inmunosuprimidos, enfermedades infiltrativas y finalmente otras causas. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Realmente diarrea crónica son esas enfermedades donde uno puede tener muchos biomarcadores, tanto radiológicos como serológicos, pruebas de aliento, endoscópicos, estudios de motilidad, histológicos, urinarios y biomarcadores fecales. Evidentemente que no se piden todos en todos los casos, hay que guiarnos de acuerdo a la historia clínica y siempre tratar de pensar al menos en estas tres grandes grupos que son las diarreas malabsortivas, inflamatorias y funcionales, para ir en orden. Dentro de los biomarcadores fecales, uno que es muy útil, al menos en diarreas subagudas, que son esas que tienen una duración entre 2 y 4 semanas, es el PCR fecal por infeccioso, el panel gastrointestinal fecal infeccioso. Sin embargo, en diarrea crónica la sensibilidad va bajando. Si se dan cuenta, es prácticamente un volado, 54%, y hay muchos falsos positivos, particularmente para algunas cepas de Escherichia coli, de manera que este panel gastrointestinal fecal por PCR en realidad no se debería usar en diarrea crónica. Los biomarcadores de inflamación de pared colónica y entérica son varios. Los dos principales son la calprotectina fecal, la lactoferrina fecal y las tasas de polimorfo nucleares. El que está más disponible en la mayor parte de los laboratorios es la calprotectina fecal. Esta es una proteína que se deriva de glóbulos blancos. Seguramente escucharán bastante en las siguientes pláticas. Y el gran problema con la calprotectina es que los niveles de corte varían de acuerdo a cada laboratorio. Se puede hacer cualitativa o cuantitativa. La mayor parte de los laboratorios usan la cifra de 50 microgramos por gramo, de manera que si la reportan cualitativa y sale positiva, realmente puede estar entre 51 y 2000, ¿no? Entonces, el corte que utilizan los expertos como ustedes en enfermedad inflamatoria intestinal son valores un poquito más altos, como 200 o 250. Con la lactoferrina ocurre lo mismo. Sin embargo, el problema con la lactoferrina es que no se encuentra
tan fácilmente disponible. Y bueno, su utilidad principal es escrutinio para enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los marcadores o biomarcadores serológicos, los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA son los más útiles para escrutinio de enfermedad celíaca. Esta es la sensibilidad de especificidad. El HLA de Q2 de Q8 y hay otros HLA nuevos que, bueno, que han sido descritos para algunos subgrupos que tienen estos haplotipos negativos y se utilizan para discrepancias entre serología y histología cuando tienen una alta sospecha de enfermedad celíaca. Esta pruebita que se llama anticuerpos anti-CDTB y antiviculina es una prueba que está dirigida o con el fundamento de la reacción cruzada de la citotoxina de Campylobacter contra el sistema nervioso entérico, sobre todo una proteína que se llama vinculina, y que se utiliza para sospecha de síndrome de intestino irritable postinfeccioso con predominio de diarrea. Muchos marcadores radiológicos, por muchos años usó la placa simple de abdomen en el tránsito intestinal. Realmente esto lo único que nos ayuda es a ver defectos de llenado, áreas de floculación, pero el rendimiento diagnóstico con diarrea crónica es muy bajo. La enterotaquia y la enteroresonancia no hay duda que son muy útiles, particularmente para detectar áreas de engrosamiento o áreas de estenosis y darle seguimiento a pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. La endoscopia gastrointestinal alta y baja nos permite tomar biopsias y descartar enteropatías, particularmente la endoscopía alta para enfermedad celíaca, ya que el principal sitio de daño es duodeno, y la colonoscopía y la ileoscopía pues, para descartar diferentes formas de enfermedad inflamatoria intestinal. La videocápsula y enteroscopía con balón, aunque nos permite evaluar intestino delgado, la videocápsula no nos permite tomar biopsias, la enteroscopía es muy útil, pero no está tan fácilmente disponible. Y vengan entonces los marcadores histológicos, que esta es como una de las partes más importantes. Darle el material suficiente al patólogo para que nos diga qué tipo de enfermedad tiene el paciente, tanto en intestino delgado como en colon. Muchas de estas tienen algunos hallazgos muy particulares. Siempre es importante pedirle el número de eosinófilos, el número de linfocitos intraepiteliales por campo, si hay atrofia, qué grado, diferentes, tener un patólogo entrenado en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos reportan linfocitosis y atrofia de vellosidades, generalmente lo primero que nos viene a la mente siempre es enfermedad celíaca. Pero vean aquí, ese es el diagnóstico diferencial de atrofia de vellosidades. No todos enfermedad celíaca. Todas estas enfermedades que vemos acá del lado izquierdo se pueden asociar a atrofia de vellosidades y esas que vemos aquí del lado derecho se pueden asociar a linfocitosis intraepitelial. Entonces, si ven, hay algunas que se repiten, de manera que, por ejemplo, una enteropatía por olmesartán puede dar atrofia con linfocitosis intraepitelial. En algún momento sobrecrecimiento bacteriano, si es lo suficientemente severo, pues va a dar atrofia de vellosidades y linfocitosis intraepitelial también. Esta es una tablita que resumimos. Esta está publicada en la revista de Gastroenterología de México de hace unos 4 años. Es un artículo de revisión que les invito a que lo lean de diarrea crónica. Aquí está la prueba biomarcador del lado izquierdo, algunos de los ejemplos, la utilidad diagnóstica y la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas. Entonces, esta nos ejemplifica bastante bien todas las opciones que podemos utilizar y en qué enfermedades las podemos utilizar. Y bueno, esto es porque el rendimiento diagnóstico pues es bastante variable, ¿no? Entonces no debemos utilizar todas las pruebas en todos los pacientes. Aquí está nuevamente resumido. Estas dos últimas diapositivas es un resumen de la tablita anterior, pero con un poco más a lujo de detalle. El algoritmo diagnóstico de diarrea crónica, bueno, primero es obviamente ver si la diarrea crónica, 4 semanas o más, es el paciente inmunosuprimido o es inmunocompetente. Si es inmunosuprimido, el algoritmo diagnóstico es diferente. Si es inmunocompetente, primero es ver si el paciente tiene efecto secundario de algún medicamento o tiene alguna condición o alguna cirugía que haya modificado la anatomía o la fisiología que nos pueda predisponer a tener diarrea. Segundo, si tiene la posibilidad de haber empezado después de una infección, estas son las posibilidades: sobrecrecimiento bacteriano, protopical si vivimos cerca de la costa, que haya desarrollado una enfermedad inflamatoria intestinal o tengamos síndrome de intestino irritable, postinfeccioso o, si no hay dolor, diarrea funcional. Esta diarrea funcional generalmente requiere descartar los otros dos subtipos de diarrea, que son inflamatoria y malabsortiva. Para descartar diarrea malabsortivas hay de síndrome de absorción intestinal deficiente. Estas son las pruebas que habitualmente se recomiendan, que es ver si no hay anemia mediante una biometría hemática. Ahí también podemos vigilar el volumen globular medio, checar marcadores de absorción intestinal, niveles de vitamina B12, ácido fólico, 25 y vitamina D, una serología para enfermedad celíaca y, bueno, en aquellos casos donde la serología salga positiva, pues entonces hacer una endoscopía con biopsias de duodeno. Si es sospecha de diarrea inflamatoria, pues la calprotectina fecal o la lactoferrina, si está por arriba de 200, entonces seguimos con los algoritmos diagnósticos para diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal. Si todo fuera negativo, pues todavía cabe la posibilidad de que el paciente tenga una enterocolitis microscópica, por lo cual podría ser útil una endoscopia con toma de biopsias aunque la colonoscopia sea normal, o si tenemos disponible alguna prueba para diarrea por ácidos biliares, si no la tenemos disponible, si tenemos una alta sospecha, pues entonces puede dejar tratamiento con colestiramina. Este es el mismo algoritmo, pero visto de otra forma. Este lo publicamos nosotros en las clínicas de gastroenterología de México, en el volumen de síndrome de intestino irritable del año pasado, en 2025, y básicamente es el mismo abordaje, es descartar o clasificar la diarrea como malabsortiva inflamatoria funcional y, de acuerdo a esto, las diferentes causas y pruebas diagnósticas. Esta diapositiva se las puse en especial. Esta salió publicada en el Journal de Enfermedad de la United European Gastroenterology, y esta es para que vean cuál es el abordaje que hacen ellos, y es porque hay muchísimas causas de diarrea crónica. Es sencillamente más fácil clasificarlas como malabsortiva, inflamatoria y funcional, pero hay muchas que pueden ser o que pueden tener una prevalencia mayor en diferentes áreas, y hay algunas condiciones que son raras, que no están integradas dentro de esas
de estos tres grandes grupos. Siempre hay que considerar que puede haber más de un diagnóstico, ¿no? El paciente que tiene, por ejemplo, enfermedad celíaca puede tener síndrome irritable con predominio de diarrea, o el paciente que tiene colitis microscópica, o el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Muchos pacientes con enfermedad inflamatoria, ya lo verán en el resto del curso, que entran en remisión, persisten con síntomas, puede llegar un momento dentro del abordaje de su enfermedad que tengan la calprotectina normal, que no tengan evidencia ni histológica ni endoscópica de una enfermedad inflamatoria activa, pero que persistan con síntomas. Este paciente puede tener, sin duda, un diagnóstico de diarrea funcional. Y finalmente voy a terminar con esta diapositiva, esta es la última diapositiva, aquí no me voy a meter mucho, pero esta es una tabla que resume del lado izquierdo el mecanismo fisiopatológico y del lado derecho las opciones de tratamiento. Entonces, si es efecto secundario de medicamentos, entonces suspende medicamentos. Si hay una condición quirúrgica persistente, tratar la patología derivada de, porque evidentemente que no se puede modificar en la mayor parte de los casos la condición quirúrgica. Dentro de las diarreas postinfecciosas, si el paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano, rifaximina, si es esputropical, tetraciklina, ácido fólico, etcétera. Si son enteropatías, dependiendo de la causa, algunas pueden funcionar budesonida, algunas pueden funcionar con mesalazina, insuficiencia pancreática exócrina, enzimas pancreáticas, enfermedad inflamatoria intestinal, aquí no me voy a meter. Eso se los van a decir en las siguientes pláticas. Colitis microscópicas, budesonida, esteroides, inmunosupresores, es como una forma leve de enfermedad inflamatoria, diarrea por ácidos biliares, colestiramina, neoplasias, inmunoterapia, daño por inmunoterapia, es un tema muy interesante aparte, que se trata muy parecido a enfermedad inflamatoria intestinal, que ojalá tengan alguna plática dentro de este curso, porque realmente vale la pena conocer ese tema en particular. Finalmente, diarrea funcional, es un trastorno del eje cerebro-intestino y síndrome irritable con predominio de diarrea, y ahí hay también muchos mecanismos involucrados que se pueden asociar a diarrea, que pueden responder a diferentes tipos de tratamiento. Muchas gracias por su atención y que disfruten el resto de su curso. Gracias.